Eres demasiado viejo y tonto para entender el dinero, así que no eres bienvenido en esta casa hasta que cambies de opinión, dijo mi hijo David, señalando hacia la puerta como si yo fuera un vendedor ambulante no deseado. Sonreí dulcemente y salí, ya planeando cómo compraría su edificio de apartamentos y triplicaría su alquiler. Cuando terminara con él, entendería exactamente lo bien que esta vieja tonta entendía el dinero. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde lo estás mirando. Permítanme retroceder a cómo llegamos aquí. Hace 3 meses, yo era una viuda que vivía pacíficamente en la casa colonial de 4 habitaciones que había llamado hogar durante 25 años. Mi marido, Frank, había estado ausente durante 2 años y yo finalmente había encontrado mi ritmo como mujer soltera. Claro, a veces me sentía solo, pero tenía mi jardín, mi club de lectura y suficientes ahorros para vivir cómodamente el resto de mis días. Entonces mi hijo David, de 42 años, y su esposa Jessica, decidieron que sería mejor gastar mi dinero financiando su startup que teniendo mi dinero en mis cuentas de jubilación. El primer indicio de problemas llegó durante nuestra cena mensual en Romanos. Jessica, con reflejos rubios y un bolso de diseño, se inclinó sobre la mesa con esa sonrisa practicada que reservaba para cuando quería algo caro. «Mamá, Margaret», dijo ella, usando esa voz melosa que me hizo rechinar los dientes. «David y yo hemos estado hablando sobre la situación de tu casa». ¿Situación de mi casa? Levanté una ceja y Ford se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. ¿Qué situación sería esa, querida? Bueno, es demasiado espacio para una sola persona, intervino David, sin mirarme a los ojos. 4 dormitorios, 3 baños, ese gran patio. Debe ser abrumador mantenerlo. Había vivido 40 años de matrimonio, criado 2 hijos y enterrado a un marido. Si podía con todo eso, estaba bastante seguro de que podría manejar una cortadora de césped y una botella de Windex. Pero yo seguí el juego. Me las arreglé muy bien. Gracias. Fue entonces cuando Jessica atacó. La cuestión es que tenemos esta increíble oportunidad. He estado desarrollando esta aplicación. Va a revolucionar la forma en la que la gente compra alimentos. Y encontramos inversores que están interesados, pero necesitamos algo de capital inicial para realmente hacerlo realidad. Ahí estaba. El verdadero motivo de esta cena familiar. No se trata de preocupación por mi bienestar, sino de la buena y antigua avaricia envuelta en preocupación. ¿Cuánto capital inicial? Pregunté, aunque ya sospechaba que la respuesta me haría dar vueltas la cabeza. David y Jessica intercambiaron una mirada. Bueno, si vendieras la casa, las ganancias serían más que suficientes para financiar el negocio y establecerte en una agradable comunidad de jubilados. Uno de esos lugares donde no tienes que preocuparte por el mantenimiento ni por estar solo. Estar solo como si estar solo fuera un diagnóstico terminal en lugar de una forma perfectamente razonable de vivir. ¿Y a dónde exactamente iría mientras ustedes dos construyen su imperio de comestibles? Hay un lugar maravilloso llamado Sunset Manor, dijo Jessica, sacando su teléfono para mostrarme fotos brillantes. Cuenta con actividades y planes de alimentación y personal médico en el lugar. Tendrías mucha más interacción social. Miré las fotografías de personas mayores sonrientes jugando al bingo y comiendo puré de verduras en un comedor estéril. Qué considerado de tu parte investigar esto sin mencionármelo primero. La conversación continuó durante otra hora con David y Jessica turnándose para explicar por qué vender mi casa para financiar su negocio era en realidad lo mejor para todos los involucrados. Escuché pacientemente, hice preguntas razonables y luego conduje a casa, a mi abrumadora casa, donde pasé la tarde investigando oportunidades de inversión inmobiliaria. Esa conversación había ocurrido hace 3 semanas. Desde entonces, me llamaban a diario con nuevas razones por las cuales debería liquidar mis activos para su beneficio. La visita de ayer había sido la gota que colmó el vaso.
David había llegado a mi puerta con una carpeta llena de papeles y el tipo de expresión decidida que tenía cuando era niño cuando quería algo caro para Navidad. Mamá, necesitamos hablar seriamente sobre esto. Lo dejé entrar, preparé café y escuché mientras explicaba lo que él llamaba el plan. Ya habían encontrado un comprador para mi casa, ya habían visitado 3 comunidades de jubilados y ya habían calculado cuánto dinero me quedaría después de comprar mi nueva vivienda. La presunción era impresionante. ¿Has estado ocupado?, dije mientras hojeaba sus documentos cuidadosamente preparados. Dime, ¿cuándo exactamente acepté todo esto? Mamá, sé realista. Tienes 67 años. Papá se fue hace 2 años. Estás dando vueltas por esta gran casa tú solo. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tengo una emergencia médica? ¿Qué pasa si pasa algo y nadie te encuentra durante días? El juego de ¿qué pasaría si? La forma favorita que tienen todos los hijos adultos de convencerse de que saben lo que es mejor para sus padres. David, cariño, aprecio tu preocupación, pero soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones sobre dónde y cómo vivir. Su mandíbula se tensó. ¿Eres? Porque desde donde estoy sentado, estás siendo terco e irrazonable. El negocio de Jessica podría cambiar nuestras vidas, podría asegurar el futuro de nuestros hijos, y tú estás impidiendo que eso ocurra porque estás demasiado apegado a las cosas materiales. Demasiado apegado a las cosas materiales. Mi casa, donde celebré cada cumpleaños, cada Navidad, cada hito durante 25 años, era solo una cosa material. Y si no quiero vender, entonces estás siendo egoísta. Jessica ha trabajado durante 2 años desarrollando esta aplicación. Ella es increíblemente talentosa, mamá. Esto no es una quimera. Ella tiene inversionistas interesados, pero quieren ver que tenemos algo en juego. Un compromiso real. Un verdadero compromiso con mi dinero. Veo. ¿Y si decido no invertir en la empresa de Jessica? David se reclinó en su silla y, por un momento, vi un destello de algo frío en sus ojos, algo que me recordó incómodamente sus años de adolescencia, cuando no se salía con la suya. Entonces supongo que tendremos que aceptar que estamos en desacuerdo. Pero no puedo pretender apoyar decisiones que parecen diseñadas para dañar el futuro de nuestra familia. Fue entonces cuando llegó Jessica, entrando sin llamar como si fuera la dueña del lugar. Quizás ya contaba con ello. Hola mamá Margaret. ¿Cómo está nuestro futuro emprendedor favorito? Me besó la mejilla con el entusiasmo de alguien que ya había gastado mi dinero en su cabeza. Le devolví la sonrisa con la misma brillantez. En realidad, he estado pensando en tu propuesta. Sus rostros se habían iluminado como la mañana de Navidad. Y David respondió, y he decidido no hacerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Jessica se congeló en su rostro. La taza de café de David golpeó el platillo con un fuerte tintineo. No lo entiendo, dijo Jessica lentamente. ¿Contra qué exactamente? En contra de vender mi casa. ¿En contra de mudarme a una residencia de ancianos? ¿En contra de financiar tu negocio? ¿En contra de todo, en serio? Mantuve mi voz agradable, conversacional, como si estuviera declinando una invitación a una comida compartida en lugar de desmantelar sus sueños financieros. Fue entonces cuando David se levantó y su silla raspó contra el suelo. «Esto es ridículo, mamá». ¿Ridículo?, repetí, inclinando la cabeza como si realmente sintiera curiosidad. ¿Qué parte exactamente? ¿La parte en la que elijo seguir viviendo en mi propia casa o la parte en la que me negué a liquidar mis bienes para financiar el negocio de su esposa? Las mejillas de Jessica se pusieron rojas. Mamá Margaret, creo que estás malinterpretando la oportunidad que hay aquí. No se trata solo de nosotros.
Se trata de asegurar el futuro de todos. Los fondos universitarios de sus nietos, nuestra jubilación, sus propias necesidades de atención a largo plazo. Necesidades de cuidados a largo plazo. Es curioso cómo esas necesidades, de alguna manera, requerían que les diera mi dinero ahora en lugar de guardarlo para, ya sabe, mi atención a largo plazo. Aprecio la preocupación, pero tengo mi propia planificación financiera bajo control. ¿Tú? La voz de David ahora tenía un tono más cortante porque papá siempre manejaba el dinero, ¿no? Y usted nunca ha tenido que tomar este tipo de grandes decisiones financieras por su cuenta. Allí estaba. La suposición de que, como Frank disfrutaba administrando nuestras inversiones, yo, de alguna manera, era analfabeto financiero. No importaba que yo hubiera sido quien controlaba cada gasto, cuadraba cada chequera y negociaba cada compra importante durante 4 décadas. No importa que tuviera una maestría en educación y hubiera administrado presupuestos escolares durante 15 años antes de jubilarme. Tienes razón, dije, asintiendo pensativamente. Nunca he tenido que tomar grandes decisiones financieras por mi cuenta. Supongo que descubriremos lo capaz que realmente soy. David se pasó las manos por el cabello en señal de frustración. Esto no es un juego, mamá. Esta es nuestra vida, nuestro futuro. Jessica ha estado trabajando en esta aplicación durante 2 años. Ella ha puesto todo en ello y yo he puesto todo en esta casa durante 25 años. Parece que ambos estamos bastante involucrados en nuestros respectivos proyectos. Jessica había intentado un enfoque diferente. ¿Qué pasaría si lo estructuráramos como un préstamo? Podrías vender la casa, mudarte a un lugar más manejable y prestarnos el dinero para el negocio. Cuando empecemos a obtener ganancias te lo devolveremos con intereses. ¿Un préstamo? Qué generoso de su parte ofrecerse a devolverme mi propio dinero. ¿Qué tipo de garantía ofrecería para este préstamo? Intercambiaron otra mirada. Bueno, el negocio en sí mismo sería una garantía. Un negocio que aún no existe, basado en una aplicación inacabada en un mercado ya saturado de servicios de entrega de comestibles. Yo sonreí. Creo que pasaré. Fue entonces cuando David lo perdió por completo. Su cara se puso roja, su voz se elevó y comenzó a caminar de un lado a otro por mi sala de estar como un animal enjaulado. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Eres demasiado viejo y demasiado arraigado en tus costumbres como para comprender cómo funciona el mundo moderno. No entiendes la tecnología. No entiendes los negocios. Y tú seguro que no entiendes el dinero. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. ¿Es eso así? Sí, así es. Vives en el pasado, aferrándote a cosas que ya no importan. Y eres demasiado terco para ver que estamos tratando de ayudarte. Estamos tratando de cuidarte. Y está luchando contra nosotros en cada paso del camino. Jessica había puesto una mano restrictiva sobre su brazo. David, cariño, tal vez deberíamos. No, espetó. Ella necesita escuchar esto. Mamá, eres demasiado mayor y tonta para entender el dinero, así que no eres bienvenida en esta casa hasta que cambies de opinión. Y fue entonces cuando sonreí dulcemente, me levanté y caminé hacia la puerta. Porque David me acababa de dar la motivación perfecta para mostrarle exactamente lo bien que esta vieja tonta entendía el dinero. Pasé esa tarde investigando la situación de vida actual de David y Jessica. Es sorprendente lo que se puede encontrar online hoy en día. Alquilaron un apartamento de 2 habitaciones en el moderno distrito de Riverside por $3,500 al mes. El edificio se llamó Harborview Apartments y fue construido en 2018 con todas las comodidades modernas que adoraban los jóvenes profesionales. Encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable y un gimnasio en la azotea.
También descubrí que Arborview Apartments era propiedad de Riverside Properties LLC, que a su vez era propiedad de un grupo inversor con sede en Chicago. La propiedad corporativa significaba que el edificio cambiaba de manos con relativa frecuencia. Y la propiedad corporativa también significaba que normalmente estaban dispuestos a vender al comprador adecuado al precio adecuado. El lunes por la mañana, llamé a mi asesor financiero, Robert Chen, y programé una reunión de emergencia. Robert había estado administrando mis inversiones desde la muerte de Frank y era una de las pocas personas que realmente entendía mi situación financiera. Cuando Frank murió, su seguro de vida combinado con nuestros ahorros e inversiones me habían dejado con poco más de $2 millones en activos. No es rico según algunos estándares, pero es más que suficiente para vivir cómodamente y, si es necesario, hacer algunas inversiones inmobiliarias interesantes. Margaret, dijo Robert, acomodándose en la silla de su escritorio. Sonabas urgente por teléfono. ¿Está todo bien? Todo está bien, Robert. Necesito liquidar algunos activos y realizar una compra bastante grande. Había abierto mis cuentas en su computadora. ¿Qué tipo de compra estás pensando hacer para reducir el tamaño de la casa? De hecho, estoy pensando en comprar un edificio de apartamentos. Los dedos de Robert se detuvieron sobre su teclado. Perdón, ¿qué? Apartamentos Arborview en el distrito Riverside. Quiero saber si está a la venta y si lo está, si puedo comprarlo. Margaret, eso supone un cambio bastante significativo respecto de tu estrategia de inversión habitual. ¿Puedo preguntar qué está provocando este repentino interés en los bienes raíces? Yo sonreí. Digamos que es una inversión familiar. Robert tardó 3 días en responderme con información. Harborview Apartments efectivamente estaba a la venta. El Chicago Investment Group buscaba liquidar varias propiedades pequeñas para financiar un proyecto de desarrollo comercial más grande. El precio pedido fue de $3,22 millones, pero Robert pensó que probablemente podríamos negociarlo hasta $2,8 millones, especialmente si podía cerrar el trato rápidamente en efectivo. Los números funcionan, explicó mientras extendía las impresiones sobre su escritorio. El edificio cuenta con 18 unidades, actualmente con una ocupación del 94%. Los ingresos del alquiler cubrirían con creces sus gastos y los costos de administración de la propiedad, quedando lo suficiente como para proporcionarle un flujo de ingresos constante. ¿Qué pasa con la financiación? Bueno, esa es la parte interesante. Podría pagar unos $800,000 y financiar el resto, lo que preservaría la mayor parte de sus activos líquidos, o podría comprarlo directamente en efectivo, lo que le daría un enorme poder de negociación y eliminaría cualquier complicación financiera. Pensé en las palabras de David, demasiado viejo y tonto para entender el dinero. Vamos con efectivo. Robert me miró fijamente durante un largo rato. Margaret, eso te dejaría con muy pocos ahorros líquidos. ¿Estás completamente seguro de esto? Estoy seguro. ¿Puedo preguntar por qué este edificio en particular? Sonreí de nuevo. Mi hijo y mi nuera viven allí. Pensé que podría ser bueno ser su propietario. La mirada en el rostro de Robert no tenía precio. ¡Oh, Dios mío! Las negociaciones duraron 2 semanas. El grupo de Chicago estaba motivado para vender, especialmente cuando llegué con una oferta en efectivo y un plazo de cierre de 30 días. Nos decidimos por $2,7 millones, lo que me dejó con unos $300,000 en activos líquidos, además de mi casa y los ingresos por alquiler de 18 unidades de apartamentos. No le dije a David y Jessica lo que estaba haciendo. De hecho, no hablé con ninguno de ellos durante esas 2 semanas. Cuando David llamó, dejé que pasara al buzón de voz. Cuando Jessica pasó por mi casa, fingí no estar en casa. Quería que la venta se completara y fuera legalmente vinculante antes de que tuvieran idea de lo que estaba sucediendo.
El cierre fue programado para un martes por la mañana en la oficina de Robert. Llevaba mi mejor traje azul marino, el que había comprado para el funeral de Frank, y llevaba una cartera de cuero que había pertenecido a mi padre. Si iba a convertirme en un inversionista inmobiliario, pensé que debía parecerlo. Felicitaciones, señora Sullivan, dijo el representante de la compañía de títulos, entregándome una gruesa carpeta con documentos. Ahora usted es el orgulloso propietario de Arborview Apartments. Estreché la mano de todos los presentes en la sala, firmé lo que parecían 100 trozos de papel y salí del edificio, convertido en propietario, donde mi hijo desagradecido y su ambiciosa esposa pagaban $3,500 de alquiler al mes. Esa tarde, llamé a la empresa de administración de propiedades que había estado manejando el edificio para los propietarios anteriores. Esta es Margaret Sullivan, la nueva propietaria de Arborview Apartments. Me gustaría programar una reunión para discutir algunos cambios en los contratos de alquiler. La administradora de la propiedad, una mujer agradable llamada Carol Henderson, me recibió en el edificio a la mañana siguiente. Ella me dio un recorrido por las áreas comunes, me explicó los términos del contrato de arrendamiento actual y revisó los archivos de los inquilinos conmigo. Arborview estaba bien mantenido y era rentable con una lista de espera de posibles inquilinos. La mayoría de nuestros contratos de alquiler actuales se renovarán dentro de los próximos 6 meses, explicó Carol mientras estábamos sentados en la pequeña oficina de administración del edificio. La práctica estándar es aumentar los alquileres entre un 3 y un 5% anualmente para mantenerse a la par de los precios del mercado. ¿Qué pasa con los aumentos mayores? Yo pregunté. ¿Qué pasa si el mercado admite alquileres significativamente más altos? Carol había consultado su tableta. Bueno, la ley permite aumentos de alquiler de hasta un 10% sin justificación adicional. Cualquier valor superior a ese requiere documentación que demuestre que el aumento refleja el valor justo de mercado. Pero esta zona se ha estado gentrificando rápidamente. Unidades comparables en edificios más nuevos se alquilan por entre $4,000 y $4,500 al mes. $4,000 a $4,500 al mes. Había hecho algunos cálculos rápidos en mi cabeza. El alquiler actual de David y Jessica era de $3,500. Un aumento del alquiler a $4,500 representaría un aumento de casi el 30%, pero también pondría su unidad en línea con las tarifas del mercado. Me gustaría revisar el contrato de arrendamiento de la unidad 4B específicamente, dije. Carol había sacado el archivo. Carol había detenido a David y Jessica Sullivan. Han sido excelentes inquilinos. Pagué siempre a tiempo. No hay quejas de los vecinos. Su contrato de arrendamiento se renovará en 6 semanas. Perfecto, dije. Creo que es hora que aprendan sobre los precios del mercado. Pasé las siguientes semanas aprendiendo todo lo que pude sobre ser propietario. Leí libros sobre administración de propiedades, investigué los derechos de los inquilinos y las responsabilidades de los propietarios y estudié el mercado de alquiler en el distrito de Riverside. Quería asegurarme de que cuando aumentara el alquiler de David y Jessica, lo hiciera de manera legal y apropiada. También le pedí a Carol que realizara un análisis de mercado profesional de la unidad 4B. El análisis confirmó que unidades comparables en el área efectivamente se alquilaban por entre $4,000 y $4,500 por mes. David y Jessica habían conseguido una ganga de $3,500, probablemente porque los propietarios anteriores no se habían mantenido al día con los precios del mercado. 3 semanas después de haber comprado el edificio, recibí una llamada de Jessica. Mamá, Margaret. Su voz sonaba tensa, con una frustración apenas controlada. Necesitamos hablar. David se empeña en no llamarte, pero esto ya ha durado demasiado tiempo. ¿Lo tiene? Pregunté, acomodándome en mi sillón favorito con una taza de té. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido durante tanto tiempo?
Este tratamiento silencioso. Esto es lo que sea que estés haciendo. Entendemos que estás molesto por nuestra conversación, pero estás siendo infantil. ¿Infantil? Eso estuvo rico. Viniendo de una mujer que pasó meses presionándome para que vendiera mi casa para financiar su negocio. No estoy enojada, querida. He estado ocupado. ¿Ocupado con qué? Oportunidades de inversión. Resulta que entiendo el dinero mejor de lo que nadie pensaba. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de oportunidades de inversión? Bienes raíces, principalmente. He descubierto que tengo un don para ello. Mamá Margaret, si esta es algún tipo de manera pasivo-agresiva de demostrar algo sobre nuestra propuesta comercial. Oh, no, querida. He dejado de lado por completo su propuesta comercial. Ahora estoy centrado en mis propios proyectos. Jessica había suspirado dramáticamente. Mira, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Qué pasaría si encontráramos una forma diferente de financiar la startup? ¿Qué pasaría si en lugar de pedirle que venda la casa, solicitamos un préstamo comercial? Eso suena como un plan excelente, dije alegremente. Estoy seguro de que el banco estará muy interesado en el concepto de tu aplicación, pero aún así nos gustaría contar con tu apoyo. Tu apoyo emocional. Quiero decir, significaría mucho para nosotros saber que creéis en lo que estamos intentando construir. Apoyo emocional. Gratuito, naturalmente. Ciertamente lo consideraré, Jessica. Mientras tanto, probablemente debería mencionar que me he convertido en su propietario. Otra pausa. Más largo esta vez. Lo lamento. ¿Qué? Compré su edificio, Arborview Apartments. Cerrado el martes pasado. Hermosa propiedad, realmente. Excelente potencial de inversión. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente, Jessica habló, su voz era apenas más que un susurro. ¿Compraste nuestro edificio? De hecho lo hice. Y Carol de la empresa de administración de propiedades se comunicará con usted pronto con respecto a la renovación de su contrato de arrendamiento. Parece que su alquiler ha estado bastante por debajo del precio del mercado. Lo ajustaremos para reflejar los valores de propiedad actuales. ¿Cuánto cuesta? La voz de Jessica estaba tensa. Bueno, unidades comparables en la zona se alquilan por alrededor de 4.500 al mes. Su contrato de arrendamiento actual vence en 3 semanas, por lo que la nueva tarifa entraría en vigencia a principios del próximo mes. Escuché a Jessica respirar profundamente. Esto supone un aumento de casi $1.000. $950 para ser precisos. Aunque realmente, Jessica, pensé que tú y David entendían el dinero mejor que eso. Después de todo, solo soy una vieja tonta que es demasiado estúpida para entender estas cosas. Pero esa conversación había revelado algo interesante. Cuando Jessica entró en pánico por el aumento del alquiler, dijo algo que me quedó grabado. No podemos permitirnos eso ahora mismo. No con todo lo que está pasando. Todo lo demás que tenían en marcha. Esa frase me estuvo molestando por días. Y estaba empezando a sospechar que en la situación financiera de David y Jessica había algo más de lo que me había dado cuenta. Fue entonces cuando decidí que era hora de investigar un poco más sobre la vida de mi hijo. Comencé mi investigación a la antigua usanza, prestando atención. Durante los últimos 2 años, cada vez que David y Jessica me visitaban, notaba pequeñas cosas. Los bolsos de diseño de Jessica que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El nuevo BMW de David, el que según él era necesario para trabajar, pero no podía explicar por qué un profesor de matemáticas de secundaria necesitaba un transporte de lujo. Las cenas caras,
los viajes de fin de semana a la región vinícola, la charla constante sobre inversiones y oportunidades. Ahora que lo pensaba, habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades durante bastante tiempo. Llamé a mi vecina, Patricia, que trabajaba como agente de préstamos en First National Bank. Patricia me había ayudado a refinanciar mi casa hacía 3 años y desde entonces seguimos siendo amigas. Lo más importante es que Patricia conocía los asuntos de todos en nuestra pequeña ciudad. Margaret, qué lindo saber de ti, dijo Patricia cuando la contacté en el trabajo. ¿Cómo estás? Escuché que David y Jessica han estado pasando mucho tiempo allí últimamente. En realidad, Patricia, eso es lo que quería hablarte. Tengo curiosidad por algo y espero que puedas darme alguna idea. Hipotéticamente hablando, si alguien viviera significativamente más allá de sus ingresos, ¿cómo se vería eso desde la perspectiva de un banquero? Patricia se quedó en silencio por un momento. Esta es una pregunta hipotética interesante. ¿Estamos hablando de alguien específico? Podríamos serlo. Bueno, hipotéticamente, alguien que vive por encima de sus posibilidades podría tener varias tarjetas de crédito con saldos elevados. Tal vez un préstamo para un automóvil que sea más de lo que razonablemente pueden pagar. Posiblemente una segunda hipoteca o una línea de crédito con garantía hipotecaria. Es posible que estén haciendo pagos mínimos por todo mientras mantienen un estilo de vida costoso. Eso me sonó incómodamente familiar. ¿Y si esa persona hipotética de repente se encontrara necesitando una gran suma de dinero rápidamente, estaría en problemas? A los bancos no les gusta prestarle dinero a personas que ya están sobreexigidas. Probablemente necesitarían una garantía importante o un cofirmante con excelente crédito y activos sustanciales. Un cofirmante como una madre viuda con una casa pagada y $2 millones en inversiones. Había sido tan ingenua. Patricia, una pregunta hipotética más. Si alguien dejara de pagar sus deudas, ¿qué pasaría? Dependiendo del monto, podría tratarse de cualquier cosa, desde daño crediticio hasta embargo de salario o quiebra. ¿Por qué lo preguntas? Simplemente tengo curiosidad por saber cómo funciona el mundo en estos días. Gracias, Patricia. Después de colgar, me senté en la cocina y contemplé el jardín que Frank y yo habíamos plantado juntos. Las rosas florecían hermosamente, completamente inconscientes de que su pacífica existencia estaba a punto de ser interrumpida por mi creciente comprensión de la situación financiera de mi hijo. Esa tarde hice algo que nunca había hecho antes. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Sandra Mills y vino altamente recomendada por el bufete de abogados de Robert. Sandra era una ex detective de policía que se especializaba en investigaciones financieras. Señora Sullivan, dijo Sandra, instalándose en mi sala de estar con un bloc de notas y su teléfono. ¿Puedes decirme exactamente lo que te gustaría que averiguara? Quiero saber todo sobre la situación financiera de mi hijo David y mi nuera Jessica. Ingresos, deudas, hábitos de gasto, todo. Tengo motivos para creer que están en serios problemas financieros y necesito entender exactamente cuán graves son. Sandra había tomado notas mientras le explicaba la situación. Parece que podría tratarse de un caso de abuso financiero a una persona mayor. Señora Sullivan, ¿le han pedido dinero directamente? Me pidieron que venda mi casa para financiar el negocio de Jessica. ¿Han sido bastante insistentes al respecto y usted se ha negado? Hice más que declinar. Compré su edificio de apartamentos y tripliqué su alquiler. Sandra hizo una pausa en su toma de notas para mirarme con lo que solo podría describir como admiración. Bueno, esa es ciertamente una manera de manejar la situación. ¿Por cuánto tiempo necesitas esta información? Lo antes posible. Su renovación de contrato de arrendamiento vence dentro de 2 semanas y tengo la sensación de que su situación financiera está a punto de volverse muy relevante.
Sandra había prometido tener información preliminar en una semana. Le escribí un cheque por su anticipo y la acompañé a salir. Luego pasé el resto de la tarde investigando todo lo que pude encontrar sobre el negocio de aplicaciones de Jessica en Internet. Lo que encontré fue interesante. Jessica había estado publicando sobre su revolucionaria aplicación de entrega de comestibles en las redes sociales durante casi 2 años. Había asistido a conferencias de empresarios, participado en eventos de networking y hablado constantemente sobre la búsqueda de inversores, pero no había evidencia real de un negocio funcionando. No he podido encontrar ningún sitio web, ninguna aplicación en desarrollo ni registro comercial. Empezaba a parecer que el gran negocio de Jessica no era más que un pasatiempo costoso financiado con tarjetas de crédito y sueños. David apareció en mi puerta el jueves por la noche, sin avisar y visiblemente agitado. Me encontraba en mi jardín quitando las flores marchitas de las rosas y disfrutando de la brisa de la tarde cuando oí que la puerta de su coche se cerraba de golpe en mi entrada. «Mamá, tenemos que hablar», gritó mientras marchaba por mi jardín como si liderara una carga militar. «Buenas noches para ti también, cariño», dije sin levantar la vista de mis rosas. «Hermosa noche, ¿verdad? Deja de fingir, mamá. Sé lo que estás haciendo». Me enderecé y lo miré. Realmente lo miré. El cabello de David estaba despeinado, su camisa arrugada y tenía ojeras bajo los ojos. Este no era el hombre seguro que caminaba por mi sala de estar hace 3 semanas diciéndome que era demasiado viejo y tonto para entender el dinero. ¿Qué acto sería ese? Comprar nuestro edificio, aumentar nuestro alquiler, toda esa cuestión de venganza pasivo-agresiva que tienes en marcha. ¿Venganza? Me quité los guantes de jardinería y le presté toda mi atención. David, hice una buena inversión inmobiliaria. El hecho de que tú y Jessica viváis en el edificio es simplemente una coincidencia. Su voz era tan fuerte que la señora Henderson, que vivía al lado, miró por encima de la cerca con evidente interés. Hiciste esto para castigarnos por pedirte que vendieras la casa. Hice esto porque me di cuenta de que tenías razón en una cosa. Necesito involucrarme más activamente en la gestión de mis finanzas. Entonces, diversifiqué mi cartera de inversiones con algunos bienes raíces. ¿No es eso lo que hace la gente moderna y conocedora de finanzas? David se pasó las manos por el pelo. Mamá, no lo entiendes. No podemos permitirnos un aumento de alquiler de 900 pesos en este momento. ¿Por qué no? Gana 65.000 al año enseñando. Jessica gana bueno, ¿qué gana Jessica con sus negocios? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. El rostro de David se puso pálido y miró hacia otro lado. Es complicado. Estoy seguro que lo es. Pero seguramente entre sus ingresos estables como docente y el éxito empresarial de Jessica, usted puede pagar un alquiler a precio de mercado por un departamento de 2 habitaciones, pero el negocio aún no es rentable. Jessica todavía está en la fase de desarrollo. Después de 2 años, estas cosas toman tiempo. Estudié el rostro de mi hijo, notando que no podía mirarme a los ojos y la postura defensiva de sus hombros. David, ¿cuánta deuda tienes? Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en mi negocio cuando me pediste que vendiera mi casa para solucionar tus problemas financieros. Se convirtió en mi asunto cuando me llamaste demasiado viejo y tonto para entender el dinero. Entonces preguntaré nuevamente. ¿Cuánta deuda? David se hundió en los escalones de mi porche. De repente parece mayor de sus 42 años. Alrededor de 80.000. Principalmente tarjetas de crédito. Gastos de negocio de Jessica. El préstamo del coche. 80,000 pesos. No es de extrañar que estuvieran tan desesperados por vender mi casa. ¿Y tus ingresos mensuales cubren cuánto de tus pagos mínimos? No es suficiente.
Su voz era apenas un susurro. Hemos estado usando tarjetas de crédito para pagar tarjetas de crédito durante los últimos 6 meses. Jessica sigue diciendo que está a punto de conseguir un gran avance con los inversores, pero no hay inversores. David levantó la mirada bruscamente. ¿Qué te hace decir eso? Porque hice algunas investigaciones, cariño. Jessica ha estado hablando de esta aplicación durante 2 años, pero no hay evidencia de que realmente exista. Sin registro comercial, sin sitio web, sin prototipo, nada. Eso no es verdad. Ella ha estado trabajando increíblemente duro. ¿Sobre qué exactamente? David, ¿alguna vez has visto la aplicación que está desarrollando? ¿Has visto algún código, algún plan de negocios, alguna evidencia real de que existe fuera de la imaginación de Jessica? El silencio se prolongó entre nosotros. David miró sus manos y pude ver el momento exacto en el que admitió para sí mismo lo que probablemente había sospechado durante meses. Ella sigue diciendo que necesita el equipo adecuado, el software adecuado, las conexiones adecuadas, dijo finalmente. Todo cuesta dinero. Y dice que una vez que tenga los recursos adecuados, podrá demostrar el concepto a los inversores. Pobre David. Llevaba 8 años casado con Jessica y todavía no entendía que estaba casado con una soñadora, no con una emprendedora. Cariño, creo que es hora de que enfrentes la realidad de tu situación. A la mañana siguiente, Sandra Mills llamó con su informe preliminar. Lo que encontró confirmó mis peores sospechas y añadió algunas nuevas arrugas que no esperaba. Señora Sullivan, su hijo y su nuera tienen serios problemas económicos, dijo Sandra sin preámbulos. David está diciendo la verdad sobre la deuda de 80,000 pesos en tarjetas de crédito, pero eso es solo el comienzo. Jessica ha estado usando su excelente crédito para abrir nuevas cuentas y ha estado moviendo dinero entre tarjetas para evitar avisos de incumplimiento. Me senté pesadamente en mi silla de cocina. ¿Qué tan malo es? Actualmente tienen deudas en 17 tarjetas de crédito diferentes. Los pagos mensuales mínimos suman alrededor de 3,000 pesos, lo que representa más de la mitad del salario neto de David. También tienen un préstamo para comprar un auto BMW por $48,000, además del alquiler y los gastos de manutención. 17 tarjetas de crédito. Jessica ha sido muy creativa. Ella ha estado abriendo nuevas tarjetas a nombre de David, usando ofertas promocionales de transferencia de saldo para redistribuir deudas y tomando adelantos de efectivo para realizar pagos mínimos de otras tarjetas. Es un castillo de naipes que está a punto de derrumbarse. Cerré los ojos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que todo se derrumbe sin una inyección significativa de efectivo? Probablemente de 2 a 3 meses. Tal vez menos si alguna de las compañías de tarjetas de crédito decide acelerar sus cronogramas de pago. Y este negocio de aplicaciones. La risa de Sandra fue sombría. Señora Sullivan, no pude encontrar ninguna evidencia de que Jessica haya escrito alguna vez una sola línea de código. Ha estado asistiendo a eventos de networking y reuniones de emprendedores, hablando mucho de su revolucionaria aplicación, pero no hay ninguna entidad comercial, ni registros de propiedad intelectual, ni contratos de desarrollo de software, nada. Hasta donde sé, ha estado usando los gastos del negocio como excusa para financiar un estilo de vida que no puede permitirse. La imagen se estaba volviendo cada vez más clara. Jessica había convencido a David de que estaba construyendo un imperio empresarial mientras en realidad estaba construyendo un imperio de deuda. Y cuando los muros comenzaron a cerrarse, recurrieron a la fuente más obvia de dinero rápido. La madre viuda de David con su casa pagada y ahorros sustanciales. Hay una cosa más, continuó Sandra. Encontré registros de que Jessica asistió a algo llamado seminarios de éxito empresarial. Se trata, en esencia, de esquemas para hacerse rico que se aprovechan de personas con grandes sueños y experiencia empresarial limitada.
Gastó casi 15,000 pesos en varios cursos, programas de entrenamiento y seminarios motivacionales durante los últimos 2 años. $15,000 en seminarios sobre cómo tener éxito mientras se acumulan $80,000 en deudas. La ironía era casi demasiado dolorosa de contemplar. Gracias, Sandra. Por favor, envíeme su informe completo cuando esté listo. Después de colgar, me quedé sentado en la cocina durante un largo rato, mirando el teléfono y pensando en mi hijo. David no era una mala persona. Era un buen profesor que realmente se preocupaba por sus estudiantes. Había sido un padre amoroso con sus hijos antes de su divorcio hace 5 años, pero también siempre había sido susceptible a las personas seguras de sí mismas que le prometían soluciones fáciles a problemas complejos. Primero, su exesposa, quien lo había convencido de que su matrimonio sería perfecto si él cambiaba todo en sí mismo. Ahora, Jessica, quien lo había convencido de que la seguridad financiera estaba a solo una aplicación revolucionaria de distancia. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Jessica apareció en la pantalla. Mamá Margaret. La voz de Jessica era brillante y alegre, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Me preguntaba si podrías estar libre para almorzar hoy. Tengo noticias interesantes sobre el negocio y me encantaría compartirlas con usted. ¿Noticias emocionantes? Casi me reí. Estaría encantado, querida. ¿Dónde nos encontraremos? ¿Qué tal ese lindo y pequeño café del centro, Rosemary's Bistro? Mediodía. Perfecto. Nos vemos allí. Después de colgar, sonreí por primera vez en días. Era hora de descubrir exactamente qué tipo de noticias emocionantes tenía Jessica para compartir, y era hora de hacerle saber que su futuro propietario estaba muy interesado en sus emprendimientos comerciales. El bar de Rosemary estaba abarrotado de gente a la hora del almuerzo cuando llegué al mediodía. Jessica ya estaba sentada en una mesa de un rincón, luciendo radiante con una nueva blusa de seda que probablemente costaba más que el presupuesto semanal de comestibles de la mayoría de la gente. Me saludó con entusiasmo cuando me vio, como si fuéramos viejos amigos reunidos para una charla informal en lugar de una mujer desesperada a punto de presentarle su último plan a su objetivo. Mamá Margaret, te ves maravillosa, dijo Jessica entusiasmada mientras me sentaba. Te pedí la ensalada de salmón. Sé lo mucho que te gusta su salmón. ¡Qué considerado! Me acomodé en mi silla y sonreí. Mencionaste noticias emocionantes sobre tu negocio. Los ojos de Jessica se iluminaron con el fervor de un verdadero creyente. Sí, y estoy muy contenta de que estés aquí para compartir este momento conmigo, Margaret. He sido seleccionado para participar en el programa de emprendedores elite de TechStart Accelerator. ¡Qué maravilloso! ¿Qué implica esto? Es un programa intensivo de 6 meses en el que empresarios exitosos y consolidados asesoran a nuevas empresas prometedoras. Proporcionan espacio de trabajo, soporte técnico, asesoramiento de marketing, todo lo que una empresa necesita para pasar del concepto al mercado. Sacó su teléfono y me mostró un sitio web brillante que mostraba a jóvenes sonrientes en espacios de oficinas modernos. El programa tiene una tasa de éxito del 93% en el lanzamiento de negocios rentables. Las empresas que pasan por TechStart generalmente ven inversiones iniciales de $500,000 a $2 millones dentro del primer año. Estudié el sitio web cuidadosamente. ¿Y cuánto cuesta este programa? La sonrisa de Jessica vaciló ligeramente. Bueno, no es exactamente gratis. El costo del programa es de $45,000, pero cuando se considera el retorno potencial de la inversión, $45,000. Tuve que admirar el compromiso de Jessica con sus delirios. Incluso enfrentándose a la ruina financiera, ella seguía persiguiendo sueños costosos. Es una tarifa bastante sustancial, pero es una inversión, no un gasto. Margaret,
este es el descanso por el que he estado trabajando durante 2 años. Este programa me brindará todo lo que necesito para lanzarlo exitosamente. Y tienes $45,000 para pagar este programa. La fachada confiada de Jessica se quebró un poco. De hecho, por eso quería almorzar contigo hoy. Sé que nuestra última conversación no fue bien y sé que has tomado algunas decisiones sobre tu situación de vida que quizá no hayamos entendido inicialmente. Ahí estaba. El verdadero motivo de este almuerzo de trabajo. Seguir. Tenía la esperanza de que tal vez al ver esta increíble oportunidad, pudieras reconsiderar tu posición de apoyar el negocio. No todo el plan de venta de la casa, obviamente, pero tal vez una inversión más pequeña, solo lo suficiente para cubrir la tarifa del programa. Bebí un sorbo de té helado y consideré mi respuesta. La investigación de Sandra había revelado que TechStart Accelerator era una de esas empresas de coaching empresarial que cobraban a personas desesperadas tarifas enormes por servicios que podían obtener de forma gratuita en cualquier centro de desarrollo de pequeñas empresas. Su tasa de éxito del 93% se basaba en su definición de éxito, que aparentemente incluía a cualquiera que lograra crear una entidad comercial independientemente de si alguna vez obtenía $1 de ganancia. 45,000 es realmente una cantidad menor que vender mi casa, dije pensativo. Pero sigue siendo una suma significativa. Por supuesto que lo es, y no lo preguntaría si no fuera una oportunidad increíble. Margaret, sé que David dijo algunas cosas que no debería haber dicho. Él estaba frustrado por nuestra situación financiera y se desquitó contigo. Eso estuvo mal. ¿Cuál sería esa situación financiera? La cuchara de Jessica tintineó contra su tazón de sopa. Ah, ya sabes, los desafíos habituales que enfrentan las parejas jóvenes. Préstamos estudiantiles, la hipoteca. Su voz se fue apagando, aparentemente recordando que alquilaba un apartamento y no que era propietaria de una casa. ¿La hipoteca sobre qué exactamente? Quise decir alquiler. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Me incliné ligeramente hacia adelante. Jessica, se lo de las 17 tarjetas de crédito. El color desapareció del rostro de Jessica. No sé de qué estás hablando. Sé que hay una deuda de $80,000. Conozco los adelantos de efectivo y transferencias de saldos. Sé que has gastado $15,000 en seminarios para emprendedores y que esa aplicación revolucionaria que has estado desarrollando durante 2 años en realidad no existe. Jessica se quedó congelada, con la cuchara a medio camino hacia la boca. A nuestro alrededor continuaban los sonidos normales del restaurante. Conversaciones, tintineo de cubiertos, el siseo de la máquina de café expreso, pero nuestra mesa del rincón se había convertido en una isla de tenso silencio. Margaret, te lo puedo explicar. Estoy seguro que puedes. Eres muy bueno explicando las cosas. Jessica, me explicaste por qué debería vender mi casa. Explicaste por qué David y yo éramos demasiado anticuados para comprender los negocios modernos. Explicaste por qué tu aplicación iba a revolucionar la industria de la alimentación. El problema es que ninguna de tus explicaciones era cierta. Las manos de Jessica ahora temblaban. No entiendes la presión a la que estoy sometido. El trabajo de David apenas cubre nuestros gastos básicos. Y he estado intentando con todas mis fuerzas construir algo para crear un futuro para nosotros destruyendo vuestro presente. Jessica, has convencido a mi hijo de acumular suficiente deuda para comprar una casa. Todo al servicio de un negocio que solo existe en tu imaginación. El negocio es real, insistió Jessica. Pero su voz carecía de convicción. Solo necesito los recursos adecuados para hacerlo posible. No, querida. Es necesaria una dosis adecuada de realidad para detenerlo. Jessica me miró fijamente desde el otro lado de la mesa, y vi cómo sus últimas pretensiones finalmente se desmoronaban.
sus hombros se hundieron, su postura perfecta se derrumbó y, por primera vez desde que la conocía, parecía lo que realmente era, una mujer asustada y abrumada que se había metido en un lío que la superaba. No sé cómo parar, susurró. Comenzó siendo pequeño, solo unos miles en tarjetas de crédito para asistir a algunos seminarios de negocios. Pero luego conocí a todos estos empresarios exitosos. Y lo hicieron parecer tan fácil. Dijeron que si tuviera las herramientas adecuadas, las conexiones adecuadas, el programa adecuado, podría construir algo asombroso. Y cada programa cuesta más dinero. Todos prometieron que eran la última inversión que necesitaría hacer. Cada seminario condujo a otra oportunidad de aprender de alguien que ya había tenido éxito. Antes de darme cuenta, estaba tan metido en esto que tenía que seguir adelante porque no podía darme el lujo de volver atrás. Sentí una mezcla familiar de frustración y simpatía. Jessica no era malvada, solo tonta y desesperadamente reacia a enfrentar la realidad. ¿Y cuándo se dio cuenta David de lo mal que estaban las cosas? Él no lo sabe todo, admitió Jessica. Él conoce algunas de las cartas, pero no todas. Él cree que la deuda ronda los 40.000 y no los 80. He estado administrando los pagos, reorganizando las cosas para mantenernos al día. Hasta ahora. Hasta ahora. Ella aceptó miserablemente. Margaret, sé que he cometido errores, enormes errores, pero si pudiera conseguir este último programa. Si pudiera demostrar que el modelo de negocio funciona, Jessica. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. Detener. Simplemente detente. No existe modelo de negocio. No hay ninguna aplicación. No hay nada revolucionario. Se trata de una joven que se dejó seducir por la promesa de dinero fácil y se convenció de que el próximo programa costoso sería la solución mágica. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Jessica. Pero si no hay negocio, ¿entonces qué hago? ¿Cómo le explico esto a David? ¿Cómo salimos de este lío? De la misma manera que la gente siempre ha salido de deudas. Enfrentándose a la realidad, haciendo un plan y haciendo el trabajo duro de salir del hoyo que has cavado. No podemos pagar el nuevo alquiler, dijo Jessica en voz baja. Incluso si detuviéramos todo lo demás, si detuviéramos todos los gastos del negocio, no podríamos permitirnos gastar 4.500 al mes. Lo sé. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Nos desalojáis? ¿Tenemos que declararnos en quiebra? Miré a esta joven que había pasado 2 años intentando manipularme para que financiara sus fantasías. Y tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Esto es lo que va a pasar. Tú y David se van a mudar a mi habitación de invitados. La cabeza de Jessica se levantó de golpe. ¿Qué? Vas a vivir en mi casa de alquiler por 1 año. Durante ese tiempo, David seguirá enseñando y tú conseguirás un trabajo real. Ni una red de emprendedores, ni desarrollo de aplicaciones, un trabajo real con un sueldo fijo. Cada centavo que ganes por encima de tus gastos básicos se destinará a pagar tu deuda. No entiendo. ¿Por qué nos ayudarías después de todo lo que hemos hecho? Porque David es mi hijo y a pesar de su mal criterio en cuanto a pareja para casarse, lo amo. Y porque tú, Jessica, vas a aprender lo que realmente significa trabajar por dinero en lugar de estar constantemente planeando para conseguirlo sin esfuerzo. Jessica estaba llorando más fuerte ahora. ¿Qué pasa con tu privacidad, con tu independencia? No podemos simplemente mudarnos a su casa. Oh, habrá condiciones, dije, haciéndole una señal a la camarera para que nos trajera la cuenta. Muchas condiciones. Seguirás las reglas de mi casa, contribuirás con las tareas del hogar y asistirás a sesiones semanales de asesoramiento financiero.
También me entregarás todas tus tarjetas de crédito para que las cuidemos y vivirás con un presupuesto de efectivo estricto que te ayudaré a crear. ¿Y si nos negamos? Sonreí. Luego pagarás un alquiler a precio de mercado por tu apartamento hasta que te desalojen por falta de pago, momento en el cual te quedarás sin hogar, con tu crédito destruido y sin apoyo familiar. Tu elección. Nos sentamos en silencio mientras pagué la cuenta. Finalmente, Jessica me miró con los ojos enrojecidos. ¿Por qué haces esto? Porque hace 3 semanas, mi hijo me dijo que era demasiado mayor y tonta para entender el dinero. Bueno, Jessica, entiendo perfectamente el dinero. Entiendo que es una herramienta, no un objetivo. Entiendo que la verdadera riqueza proviene de vivir dentro de tus posibilidades, no por encima de ellas. Y entiendo que a veces la lección más valiosa que puedes enseñarle a alguien es que las acciones tienen consecuencias. Me levanté y recogí mi bolso. Sin embargo, David tenía razón en una cosa. Soy viejo. Demasiado mayor para perder el tiempo en rencores y sentimientos heridos. Demasiado mayor para ver a mi hijo destruir su vida porque se casó con alguien que confundió confianza con competencia. ¿Qué pasa con tu edificio de apartamentos? Oh, me lo quedo. Es una excelente inversión, pero le encontraré inquilinos agradables y responsables que realmente puedan pagar el alquiler. Mientras salíamos juntos del restaurante, Jessica preguntó, ¿qué pasa si David no quiere aceptar tu ayuda? Pensé en mi hijo testarudo y orgulloso, que había heredado el corazón docente de su padre y el sentido financiero de su madre. Incluso si hubiera perdido temporalmente ambos, aprendería que el orgullo es un lujo caro que ya no puede permitirse. 6 meses después, David y Jessica vivían en mi habitación de invitados. Jessica trabajaba como representante de atención al cliente en la empresa de servicios públicos local y su deuda se había reducido a 47,000 pesos. Jessica había descubierto que en realidad era bastante buena resolviendo problemas de clientes frustrados, y David había comenzado a dar clases particulares de matemáticas por las tardes para ganar un ingreso extra. No estaban contentos con sus circunstancias, pero estaban aprendiendo la diferencia entre ganar dinero y pedir prestados sueños. Y yo disfrutaba de mi nuevo rol como propietario, de mis ingresos mensuales por alquiler y de la satisfacción de saber que, a veces, la mejor manera de ayudar a alguien es negarse a ayudarlo. La vieja Margaret podría haberle escrito a Jessica un cheque por $45,000 y haber visto cómo el matrimonio de su hijo se derrumbaba bajo el peso del pensamiento mágico. La nueva Margaret había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decir no, incluso cuando es más difícil que decir sí. Especialmente cuando es más difícil que decir que sí. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.